Si crees que perdonar a los demás es más importante que perdonarte a ti mismo, o si piensas que no tienes nada de qué perdonarte, te invito a acompañarme en este video porque el juicio hacia nosotros mismos puede estar afectando silenciosamente mucho más de lo que creemos. Hoy vamos a explorar cómo la culpa, consciente o inconsciente, no solo se refleja en cómo te sientes, sino también en lo que estás viendo en tu mundo externo. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. El perdón es un tema que hemos abordado bastante en el canal y es que es uno de los caminos más importantes, tal vez el más importante en nuestro despertar espiritual y la manifestación consciente. Pero hoy quiero hablarte del perdón no hacia los demás, sino hacia la persona con la que convives las 24 horas del día, incluso cuando duermes. Tú. Un curso de milagros nos dice que el perdón es la llave de la felicidad, porque el perdón es el medio por el cual nos liberamos del juicio y deshacemos la culpa, que son la causa última de todo sufrimiento y toda limitación. Por su parte, Neville Goddard también insistía en el perdón y enseñaba que no debemos confundir el estado con el ser y que los demás son siempre un reflejo de lo que hay en nuestra propia conciencia. Entonces, hoy vamos a hablar del autoperdón. ¿Qué es realmente el autoperdón? ¿Cómo afecta nuestra experiencia interna y externa? Y cómo hacerlo parte de nuestro proceso del despertar para liberarnos y abrirnos al flujo de la paz, la dicha y la abundancia en nuestra vida. Muchas veces pensamos que perdonarnos a nosotros mismos es simplemente aceptar nuestras debilidades o imperfecciones. Perdonarnos por algo que hicimos o dejamos de hacer, algo que dijimos o dejamos de decir, o alguna reacción que tuvimos. Pero el verdadero autoperdón es mucho más profundo que eso. Todo eso tiene que ver con la acción externa. El verdadero autoperdón tiene que ver con el movimiento interno. Quizás por eso a veces parece que nos resulta más fácil perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros mismos. Porque el verdadero autoperdón tiene que ver con dejar de rechazarnos por lo que estamos pensando, por lo que estamos sintiendo y por lo que estamos viviendo en un momento determinado. Y muchas veces no nos permitimos mirar ahí. Perdonamos nuestra acción, pero nos olvidamos de que lo más importante es permitir lo que estamos viviendo internamente. Y como vamos a ver más adelante, esto es muchas veces la causa escondida de esos patrones que se repiten una y otra vez en nuestra vida. Entonces, el verdadero autoperdón comienza cuando nos damos permiso para mirar eso que estamos pensando y sintiendo sin condenarnos por ello. Cuando nos damos permiso para mirar abiertamente todo lo que esa experiencia está trayendo. Me permito sentirme así. Me permito reconocer ese pensamiento que no es amoroso. Me permito observar esa emoción sin rechazarla. El simple hecho de poder observarlos significa que ya no nos estamos identificando completamente con ellos. Les estamos dando espacio para mostrarse y esa apertura a aceptar lo que estamos pensando y sintiendo nos lleva a reconocer que no somos ese pensamiento ni esa emoción. Y entonces nos abrimos a reconocer algo todavía más profundo, que esos pensamientos y esas emociones no hablan de quién realmente soy, sino de una creencia falsa que todavía permanece en algún lugar de mi mente. Una creencia que ahora puedo ver para elegir soltar. Entonces, perdonar es deshacer lo falso. Y esto ocurre cuando elegimos darle a esa experiencia un propósito diferente al propósito que le da la mente condicionada, el ego, que usa las experiencias para confirmar su creencia falsa en la separación, de la que surgen la culpa, el miedo y la carencia. Al perdonarme, elijo verla de otra manera. Ya no para confirmar o justificar que soy un ser separado, imperfecto, no merecedor, sino para mostrarme que esas falsas creencias todavía permanecen ocultas en mi mente y ahora puedo traerlas a la luz para soltarlas y así reconocer mi verdadera identidad. Cuando comprendemos esto, dejamos de condenarnos por tener esos pensamientos o esas emociones, incluso dejamos de juzgarnos por haber manifestado esa experiencia.
porque entendemos que no habla de nuestra verdadera identidad, sino de una creencia falsa que ahora puede ser reconocida y liberada. En otras palabras, el verdadero autoperdón es darme permiso para mirarme sin juzgarme, reconocer que no soy esos pensamientos ni esas emociones y abrirme a soltar las creencias falsas de las que nacen. Entonces ya podemos empezar a ver por qué el autoperdón es tan importante. Ahora vamos a ver más de cerca cómo afecta tu estado interno y tu experiencia externa. El autoperdón eleva nuestro estado interno y transforma nuestra experiencia externa porque nos libera del juicio y de la culpa. Una de las principales razones, o mejor dicho, la razón última, según un curso de milagros, por la que experimentamos sufrimiento y limitación, es la culpa. Y la culpa nace de la creencia en la separación, que es la base del sistema de pensamiento del ego. Esa parte de nuestra mente que, al creerse separada de su fuente, se llena de miedo y se percibe limitada, carente, incompleta, y por lo tanto nos recuerda constantemente nuestros problemas, nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, nuestras faltas. Por eso todos nuestros miedos, toda sensación de no merecimiento y toda emoción o pensamiento que nos contrae tiene su origen en las creencias que derivan de esa culpa inconsciente que todavía permanece en nuestra mente. Y decimos culpa inconsciente porque no nos damos cuenta de que llevamos esas creencias en nuestra mente. El ego las mantiene fuera de nuestra conciencia, reprimiéndolas o suprimiéndolas, y desde allí las proyecta hacia el mundo externo. Y aquí es donde el autoperdón adquiere un papel fundamental. Porque cuando rechazamos aquello que estamos pensando, sintiendo o viviendo, de alguna manera lo escondemos en nuestra conciencia, ya sea reprimiéndolo, suprimiéndolo, y entonces perdemos la oportunidad de verlo, reconocerlo e integrarlo. Y al permanecer en nuestra mente inconsciente, vuelve a reflejarse una y otra vez en nuestra experiencia, quizá con otra persona, otra circunstancia o bajo una forma diferente. Por eso, cuanto más dejamos de juzgarnos y condenarnos, cuanto más nos liberamos de la culpa, más armoniosa empieza a volverse nuestra experiencia, tanto interna como externa. No solo por la paz interior que experimentamos, sino porque dejamos de proyectar esas creencias inconscientes que sostenían el conflicto, la escasez, la limitación. Y nuestro despertar se acelera porque cada vez dedicamos menos energía a resolver problemas en el mundo externo y más a recordar quién realmente somos. Porque vivir desde el yo soy, además de elevar nuestro estado interno y alinear nuestra realidad externa, es el verdadero propósito del perdón. Entonces, ¿cómo practicamos el autoperdón en nuestra vida? Abriéndonos a mirar todo lo que vivimos, pensamos y sentimos desde un propósito diferente. Elegimos dejar de ver las experiencias como una justificación para sentirnos seres separados, imperfectos o carentes, y a ver que cualquier situación que no sea expansiva está tratando de mostrarnos aquello que todavía necesita ser liberado de nuestra mente. Esa situación económica difícil no está tratando de demostrarte que eres un ser limitado y carente. Ese conflicto en tu relación no está tratando de demostrarte que no mereces amor. Esa enfermedad no está tratando de demostrarte que eres un cuerpo vulnerable. Ese era el propósito que tu ego, tu mente condicionada, le había asignado y que tú ahora has decidido cambiar. Darle un propósito diferente. El propósito de sacar a la superficie las creencias falsas que todavía permanecen ocultas en tu mente para que puedas reconocerlas, integrarlas y liberarte de ellas. Y esto cambia por completo la manera en que vivimos las experiencias. Un curso de milagros nos dice en la lección 193 que todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. ¿Y para qué quiere Dios que las aprendas? Para que seas feliz. Tu ser divino no quiere que reconozcas tu culpa, quiere que reconozcas tu inocencia, tu impecabilidad. No quiere que confirmes tu escasez, quiere que reconozcas tu abundancia. No quiere que sigas creyendo que eres un ser separado, limitado, carente. Quiere que recuerdes quién eres realmente. Entonces empezamos a comprender que aquello que llamamos problemas no es más que el contraste, la oportunidad que está allí para que reconozcamos la verdad de lo que somos. ¿Y cómo aprendo esas lecciones que Dios quiere que yo aprenda? Sufriendo, no.
Las aprendo reconociendo las creencias que me hacen sufrir, reconociendo las creencias que esa situación está reflejando a través de la emoción que me hace sentir, porque es justamente allí donde llegamos a la raíz del asunto. Ahora, aquí debemos estar muy atentos al ego espiritual, porque el ego espiritual nos va a decir, no deberías estar sintiendo tristeza, no deberías sentir rabia, no deberías sentir miedo. Si realmente hubieras avanzado espiritualmente, ya no sentirías nada de eso o no estarías siquiera viviendo esa experiencia. Y entonces reprimimos o suprimimos la emoción, proyectamos la experiencia hacia afuera y hasta caemos en lo que se llama el buenismo. Pensamos que tenemos que trascender esa situación sin ser afectados o que se trata de perdonar a alguien más y ya porque somos buenos, porque somos espirituales. Y entonces perdemos esa oportunidad de sanar porque no nos damos cuenta que todo, absolutamente todo lo que ocurre en tu experiencia está reflejando lo que hay en tu propia conciencia. Para ilustrar esto, te voy a contar una experiencia que tuve en la que mi ego espiritual me llevó a caer en esa trampa. Hace un tiempo iba a poner paneles solares en mi casa y contraté a una persona que me dio información falsa que yo no verifiqué antes de firmar el contrato. Pero felizmente el universo me alertó de una manera inesperada y pude rescindir el contrato antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, yo ya le había dado un adelanto y esta persona no quiso devolvérmelo. Por más que insistí, traté de recuperarlo durante meses, no lo logré. Y al final pensé, bueno, debo perdonar esta situación a la persona, de alguna manera yo la manifesté, la voy a soltar. Creía que lo único que tenía que hacer era aceptar lo sucedido y voltear la página. Pero a los pocos meses me volvió a pasar con una situación diferente. Esta vez por el doble de esa cantidad. Esta segunda vez me enfoqué más en mí. Me pregunté, ¿qué está pasando? ¿De dónde está saliendo esta vibración? ¿Por qué estoy atrayendo este tipo de experiencias? Pero después de que pude recuperar una parte del dinero, me olvidé del asunto porque no era nada agradable mirar las emociones que me traía. A los pocos meses tuve otra experiencia similar, pero esta vez con una cantidad muchísimo mayor. Hice una inversión importante con una persona que jugaba golf con mi hijo, que decía haber conversado de esta inversión con mi esposo antes de que falleciera hace unos años. Entonces, a pesar de que no lo conocía bien, parecía una buena oportunidad y decidí hacerlo. Una vez más, sin tomar las garantías necesarias. Cuando empecé a darme cuenta de que los plazos acordados se iban venciendo, los pensamientos y emociones acerca de mí misma eran muy desagradables. ¿Cómo pude ser tan burra? Ya te imaginas las cosas que mi ego me decía. Y para evitar sentirme así, una y otra vez prefería convencerme de que todo iba a salir bien, que tenía que mantener una mirada más positiva. Me va a pagar, me tiene que pagar, pero me resultaba cada vez más difícil sostener ese estado porque algo dentro de mí me decía que por ahí no iba. Hasta que llegó un momento en que dije a mi ser divino, necesito una respuesta. Estoy abierta, muéstrame por qué está pasando esto. Y entonces se fue revelando el tema del autoperdón. Que el problema nunca había sido perdonar a esas personas que, como dice Neville, solo están desempeñando un papel. El problema estaba en el rechazo que yo seguía sintiendo hacia mí misma por no saber tomar buenas decisiones, por colocarme en ese tipo de situaciones. Y fue recién allí cuando me di permiso para mirar todo lo que esas experiencias me estaban mostrando. Y la liberación fue muy grande, porque llegué a reconocer que la raíz de todo era una creencia muy sutil de no merecimiento que decía, no mereces que la vida sea tan fácil. Lo más interesante es que conscientemente yo sí sentía que merecía lo mejor de la vida. Y de hecho muchas cosas fluían con facilidad, pero hasta un límite. Un límite que probablemente nunca habría descubierto si no hubiese decidido mirar esas experiencias con ese nuevo propósito de que me mostrara lo que todavía necesitaba sanar en mi mente. Por eso la apertura constante y la vigilancia en el propósito son tan importantes. No solo porque el ego constantemente va a querer usar las experiencias para confirmar sus creencias, sino porque a medida que vamos aceptando más paz, más abundancia, más bienestar y más facilidad en nuestra vida, necesita salir a la luz todo lo que todavía pueda haber quedado en la oscuridad.
Y es que el amor y la totalidad que somos, nuestro ser divino, no puede permitir que sigamos sosteniendo creencias que limiten el bienestar cada vez mayor que estamos llamados a disfrutar. En mi caso, esa apertura y esa vigilancia probablemente me habrían ahorrado una pérdida como esa. Pero a fin de cuentas, ya no veo esa experiencia como una pérdida porque sé que haberme liberado de ese límite me permite ahora recibir mucho más abundancia de la que antes me permitía aceptar. Y estoy lista para eso. Y espero que tú también. Te invito a practicar el autoperdón en tu vida con un ejercicio muy simple. Haz una lista de 2 o 3 situaciones o patrones recurrentes en tu vida y trata de mirarlos a la luz del autoperdón. Pregúntate, ¿qué me quiere mostrar esta situación? No trates de responderlo con tus propios pensamientos. Simplemente siéntate con una verdadera intención de apertura, con el deseo de darle un propósito diferente a esa experiencia. Ya no para confirmar una creencia sobre ti mismo, sobre ti misma, sino para que te muestre aquello que todavía necesita ser sanado. Permanece abierto, abierta, porque muchas veces la respuesta llega de la manera más inesperada, a través de una idea, una intuición, una conversación, una lectura, un video. Lo importante es mantener ese propósito. Y puedes ayudarte a mantener ese enfoque en tu día a día con la lección 151 de un curso de milagros que dice: todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Al decir esto, estás abriéndote a que el amor se exprese en cada pensamiento, cada emoción, cada situación de tu vida y que todo tenga el propósito de ayudarte a recordar quién eres y a aceptar la paz, el amor y la abundancia que mereces. Y espero haberte inspirado hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de darle un hype, de suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Y si quieres y si puedes apoyar al canal con tu membresía, te invito a unirte a mi círculo de luz. Pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.